me he dado cuenta, porque hoy es el último domingo de mes, me he dado cuenta que nos ha llevado 3 meses reflexionar en esta carta a los filipenses. Es cierto que durante estos 3 meses hemos tratado algunas pinceladas de Juan 1 y Juan 17. Juan 1 en el culto especial de Navidad y Juan 17 el primer domingo que prediqué ya como pastor en esta iglesia, el primer domingo de noviembre. Así que claro, me hizo pensar en que si nos ha llevado 3 meses reflexionar en esta carta a los filipenses, ¿cuánto tiempo nos llevará reflexionar en todo el Nuevo Testamento? ¿Cuánto tiempo nos llevará reflexionar juntos en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento? Es decir, que os exponga toda la palabra de Dios, pues seguramente muchísimos años. Y lo que es más importante, ¿cuánto nos llevará a cada uno de nosotros conocer del Señor en su totalidad? Pues la vida eterna, hermanos. Y por eso el Señor nos ha regalado la vida eterna por su gracia, para que le conozcamos a Él y al que Él ha enviado, a Jesucristo. En eso consiste la vida eterna. Juan 17, versículo 3. Así que por la gracia de Dios, hermanos, terminamos hoy con esta carta a los filipenses, con esta segunda parte del capítulo 4 de Filipenses. Y el título ya, yo creo que dice bastante, y si os quedáis solamente con el título, os vais a llevar bastante en vuestros corazones para la semana, porque el título es Bendecidos para ser de bendición. Bendecidos para ser de bendición. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 23. Escribe el apóstol Pablo: me alegré mucho en el Señor de que ya al fin habéis reavivado el tener cuidado de mí. Sin duda alguna el interés lo teníais, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo por necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener abundancia como a sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis dificultades. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en lo que respecta a dar y recibir, sino únicamente vosotros. Incluso a Tesalónica, más de una vez, me enviasteis ayuda para mis necesidades. No es que busque donaciones, lo que busco es fruto que abunde en vuestra cuenta. En cualquier caso, recibo de todo y me es suficiente. Tengo cuanto necesito, pues he recibido lo que me enviasteis por medio de Epafrodito, una ofrenda de olor fragante, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los creyentes en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los creyentes os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pues hasta aquí, hermanos, la carta a los filipenses. Y el apóstol termina esta carta agradeciendo a los filipenses toda su atención, implicación y generosidad en medio de su ministerio. Según lo descrito, Pablo pasó por momentos muy difíciles durante sus viajes misioneros, aludiendo especialmente a su paso por el continente europeo. Y por todo lo que comparte, podemos observar que la iglesia de Filipos fue casi la única iglesia que le ayudó con ofrendas. Y no solamente eso, sino que estando él privado de su libertad en Roma y habiendo concluido sus 3 famosos viajes misioneros, recibió un regalo de los filipenses a través del hermano Epafrodito. Lógicamente, antes de que Pablo escribiese esta carta, lo cual significa que esta gratitud fue una de las razones por las cuales el apóstol escribió a los filipenses esta epístola, para agradecer a los hermanos en Filipos. Lo expuesto, hermanos, nos muestra que la iglesia de Filipos era una iglesia generosa y dispuesta a ayudar. Solo hacía falta una oportunidad para que colaborasen de nuevo.
Y esa oportunidad ya había surgido. Los filipenses estaban interesados en apoyar al apóstol Pablo y por ello él les expresa su gratitud hacia ellos. En otras palabras, el apóstol no estaba escribiendo estas cosas con el fin de que le vuelvan a mandar otra ofrenda más, sino más bien con el deseo de resaltar su buena disposición y reconocerles porque han contribuido al desarrollo de la misión que Dios le había provisto al apóstol. Y ciertamente resulta inspirador cómo se expresa Pablo en los versículos 11 y 12, pues describe muy bien cómo su ministerio se había desarrollado en medio de la dificultad y las nuevas oportunidades, en medio de contratiempos y también de milagros, en medio de la escasez y la abundancia también. Y me resulta oportuno leer esto porque nos deja bien claro cuál es la realidad que nos rodea a nosotros también. Ser cristiano hoy no es un camino de rosas, ni mucho menos. Existirán temporadas de estabilidad, de bonanza y tranquilidad, pero también se vivirán momentos difíciles, pasaremos por conflictos e incluso aflicción, pero no estaremos solos, como advirtió Jesús a sus discípulos. Os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estas palabras que el apóstol expresa en estos versículos 11 y 12 resultan bastante motivadoras, hermanos, y te hacen entender que solo una persona madura podría compartir palabras semejantes habiendo vivido todas las calamidades que Pablo vivió. Desde luego, hay sabiduría en estos versos y me hacen recordar a las palabras de Agur, sabiduría hallada en Proverbios capítulo 30, en los versículos concretamente del 7 al 9, porque dice así este pasaje. 2 cosas te he pedido, escribe este tal Agur dentro del libro de Proverbios. No me las niegues antes de que muera. Vanidad y mentira aparta de mí. Y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario. No sea que una vez saciado te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que por ser pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Grandes palabras encontramos aquí, ¿verdad? A menudo el mundo nos invita a ser ambiciosos, a querer más y más e incluso amar el dinero y las experiencias lujosas y supuestamente entretenidas, pero que en el fondo son vanidad. Y eso nos hace perder lo más importante, hermanos, nuestra relación con Dios. Pues, ¿de qué vale ganar el mundo si pierdes tu alma? Es absurdo. Esta vida terrenal es un segundo comparada con toda la eternidad que podemos tener en Cristo Jesús por la fe. ¿Vamos a ser tan necios de perder el regalo de Dios solo por unos momentos de supuesta diversión? ¿Por unos momentos de perdición? ¿De verdad es tan atractivo hacer lo malo y pensar en el beneficio y en los intereses de uno mismo? Pues parece ser que para muchas personas sí. Para muchos vale la pena hacer lo que les apetezca y para nosotros, en ciertos momentos de debilidad espiritual, también nos resulta atractivo, hermanos. Debemos de ser sinceros. Pero demos gracias a Dios de que Cristo es todo lo que necesitamos y el Padre nos lo ha ofrecido gratuitamente y por amor. Que ojalá el Señor no permita que nos falte nada, pero tampoco nos deje experimentar una vida donde nos sobre. Porque cuando tenemos una vida en la que nos sobra mucho, a veces los que acabamos sobrando somos nosotros y nos perdemos por ello. Y en el día del juicio muchos se lamentarán, pero gracias a Dios, Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia, de sus hijos, de nosotros. Desde luego, a estas alturas de la historia, el anciano Pablo ya había pasado por diferentes experiencias, buenas y malas, tantas que comprendió que incluso aquellas malas experiencias fueron para bien en su vida. Y esto le resultó así porque vivía en Cristo Jesús. Él buscaba vivir para el Señor en todo tiempo. Cristo rompe la dualidad de lo que nos puede afectar. En Cristo ya no hay bien o mal.
En Él sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Al menos para los que aman a Dios, ¿verdad? Y como al convertirnos y nacer de nuevo entendemos que ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros, las cosas que tienen que ver con Dios se darán en nuestras vidas en el tiempo de Dios. Y para ello debemos estar preparados. Sabiendo además que el Señor no nos va a abandonar, pues en medio de los retos, desafíos y pruebas que suceden en nuestra vida, Dios siempre está presente. Dios muestra su amor y nos da su poder. Por ello Pablo declara que todo lo puede en el que le fortalece. ¿Y quién es el que le fortalece a Pablo? Cristo. Pues evidentemente el Señor le fortalece para que siga adelante con los asuntos que tienen que ver con su reino. ¿Y por qué hace el Señor eso? ¿Por qué fortaleció a Pablo? ¿Por qué nos puede fortalecer a nosotros? Pues hermanos, porque es su reino. Porque Él se encarga de su reino. Porque nos ama también, porque formamos parte de su familia, y la familia, gracias a su Santo Espíritu, continúa creciendo. Y es Él quien añade a la Iglesia los que han de ser salvos. Está todo bajo su control. Y Él es el primer interesado en que su reino se extienda y que de esa manera se cumpla su plan. Y para ello es que Él nos fortalece, nos impulsa y nos anima. Así que, hermanos, cuando experimentamos debilidad, por lo general es porque estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Fijaos lo que os digo. Cuando a veces experimentamos debilidad, por lo general es porque estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Y otro gran motivo es el siguiente. Nos ocupamos en cosas que no tienen que ver con su iglesia y con los intereses del reino, sino que nos enfocamos en cosas que tienen que ver con nuestros intereses, deseos y expectativas. Y como comprenderéis, el Señor no nos va a dar fuerzas para que hagamos esas cosas, porque si nos diese fuerzas el Señor para todo ello, el Señor estaría luchando contra su propio reino. El Señor se estaría autosaboteando. El Señor estaría permitiendo que una oveja suya se pierda. Y eso no lo puede permitir el Señor. Por eso es que a veces experimentamos debilidad. Como digo, porque a veces el Señor nos da fuerzas para hacer las cosas de su reino y en vez de usar esas fuerzas que el Señor nos da, queremos usar las nuestras. Y por otro lado, porque a veces somos personas que aunque somos creyentes, nos vemos tentados a pensar en nosotros y no tanto en el reino de Dios y su justicia, y en esos momentos Dios no nos va a dar sus fuerzas. Porque si lo hiciese, se estaría autosaboteando. Claro, Pablo experimentaba la fortaleza de Dios porque Pablo estaba centrado en el reino de Dios y su justicia. Sin embargo, nosotros a veces, experimentamos debilidad, experimentamos incertidumbre porque nos enfocamos en otras cosas y no en el Señor. Si vivimos, hermanos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y al tener esto bien presente, hermanos, sabemos que no fracasaremos jamás. Esto también se puede aplicar a esa famosa frase, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que junto con la de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la otra que también es muy famosa y que todos recordamos y que a veces aplicamos mal, es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues bien, eso también está representado aquí. Y por ello, centrados en Él, sabemos que no fracasaremos jamás, porque el Señor nunca fracasa. Y si estamos con el Señor, nosotros tampoco fracasaremos. El Señor cumplirá su plan perfecto a su debido tiempo, y en Él somos más que vencedores. Ahora bien, soy consciente de que no siempre saboreamos la victoria en nuestro día a día, ¿verdad? Nos enfermamos, perdemos trabajo, perdemos ciertas amistades,
Nos sentimos a veces desorientados, cansados. Es decir, en Cristo Jesús somos más que vencedores, pero a veces, o en algunos casos a menudo, no siempre saboreamos la victoria en nuestro día a día, ¿verdad? Y como os he sugerido anteriormente, esa sensación casi siempre se da porque nos enfrentamos a situaciones donde Dios no nos ha llamado para que estemos en esas batallas. Y por eso sufrimos. Sin embargo, también sabemos que la vida del creyente es dura, hermanos. En ese sentido, la palabra de Dios no se reserva nada. Lo dice claramente. La vida del cristiano es muy dura. Y debe ser así. Estamos en medio de una gran carrera, hermanos. Y lógico que nos va a costar. Además, todavía nos falta para llegar a la meta. Pero por cuanto Cristo está con nosotros, llegaremos, hermanos. Tened paciencia. Esperad en el Señor. Ayudaos los unos a los otros. De hecho, a la hora de pensar en la famosa frase de Pablo de que todo lo puede en aquel que le fortalece, quien es Cristo, debemos entender que el apóstol fue fortalecido por el Señor, no solo de forma directa, por su espíritu, en momentos de soledad y padecimiento, sino que también el apóstol Pablo fue fortalecido muchas veces por medio de la iglesia. De ahí que la comunidad de Filipos fue de gran ayuda para que Pablo continuase sirviendo al Señor en medio de los contratiempos que experimentaría en el día a día. Por lo tanto, de aquí podemos extraer la observación de que somos fortalecidos por Dios a través de diferentes maneras, y una de ellas, muy importante, es su iglesia. Y claro, ante esta aseveración, dependiendo de cómo nos encontremos, podríamos mostrar nuestra gratitud a Dios o quizá nuestra acusación hacia la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque si Dios nos bendice, nos fortalece y nos ayuda a través de su iglesia, y uno mismo, un individuo de la iglesia, no se siente así, bendecido, fortalecido y ayudado, podría decirse que su experiencia personal es de esa manera porque algo está fallando. Y claro, es culpa de la iglesia, es culpa de los hermanos que no están obrando como deben. Y esta observación puede tener algo de verdad, pues ya sabéis que todos estamos en obras, todos estamos en proceso de aprendizaje. No somos perfectos, ni mucho menos. Y desde luego no existe ni existirá una iglesia local aquí en la tierra que sea o llegue a ser perfecta. No pasará, hermanos. Cuánto nos gustaría, pero no va a pasar. Por tanto, hermanos, a la hora de pensar en esto y a veces querer, pues, de algún modo echar la culpa a la iglesia, el planteamiento que hacemos en ese momento es erróneo. Pensadlo, hermanos. Ninguno puede decir, la iglesia tiene la culpa, la iglesia no me ayuda, la iglesia no me bendice. Pues o bien, formas parte de la iglesia y por lo tanto formas parte del problema, así que piensa en lo que tú también estás haciendo mal, o en quizá aquellas cosas que tienes que hacer para el bien y que no haces, porque eso también es pecado. O bien, no formas parte de la iglesia y lo mismo eres tú uno de los problemas. Fijaos, cuando a veces decimos que la iglesia es el problema, o bien te olvidas de que tú también eres iglesia y formas parte del problema, o quizá dices eso con un corazón que todavía no ha sido transformado por Dios, y por lo tanto no eres de la iglesia aunque estés en alguna iglesia, y quizás seas uno de los problemas de esa iglesia. Fijaos cómo se cambian las cosas. Y desde luego, estar en una iglesia y no formar parte de la iglesia de Dios sería algo terrible, ¿verdad? Ser de tropiezo en vez de ser de bendición. Por esto mismo es fundamental que los creyentes entendamos que cuando pensamos en iglesia, siempre
nos debemos de incluir a nosotros. Y si la Iglesia tiene problemas, deficiencias y necesidades, nosotros tenemos parte de culpa. Y por ello debemos ponernos manos a la obra, según los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y también según el tiempo que el Señor nos concede. Pues nuestro Padre que está en los cielos nos regala cada día de vida, no para que nos estemos quejando, ni para que estemos diciendo este ha hecho esto, este ha hecho aquello. ¿Qué has hecho tú? ¿O qué no has hecho que debías hacer y que te has comprometido a hacer delante de Dios? Porque como digo, es fácil señalar a los demás y qué difícil es examinarse a uno mismo e intentar obrar rectamente, ser agradecidos por cada nueva mañana que nos concede, cada nuevo culto al que podemos asistir, cada nuevo momento en el que le podemos servir aquí y fuera, y que de esa manera aprovechemos bien el tiempo, más aún sabiendo que los días son malos. Mirad cómo Pablo es agradecido con los filipenses, reconoce a los hermanos que le han ayudado y que han intentado serles de ayuda. Él también, porque ha luchado para que todos se lleven bien entre ellos. Incluso ha hecho de moderador en ciertas ocasiones para que entre todos haya una buena comunicación y un buen hacer. Porque a veces se pueden hacer las cosas bien o decirlas bien, pero entre nosotros pues nos podemos malinterpretar. Del mismo modo, hermanos, debemos hacer nosotros. Saludarnos, tenernos en cuenta, acordarnos de los motivos de oración que se comparten, conocernos, ser iglesia, ser de ánimo, ser de aliento para aquel que esté afligido y de esa manera honrar a Dios. Porque nuestro compromiso, hermanos, no es con la iglesia. No pongamos tampoco la iglesia en el lugar que solamente le pertenece a Dios. Nuestro compromiso es con Dios. Y ese compromiso se debe de hacer estés donde estés. Estés con quien estés. Siempre. Porque sí, nos podemos regir por estatutos, por normativas, por un calendario de actividades. Y por supuesto que es bueno que entre nosotros nos comuniquemos, nos esforcemos, que haya transparencia. Pero esto debe de ser sobre todo una relación con Dios en la que yo soy consciente de que todo le debo a Él, no a la iglesia. Al contrario, la iglesia también la ofrece el Señor para que nosotros, en la medida de lo posible, seamos de bendición. Así que, hermanos, debemos de velar por aquello que al Señor le interesa, cuidarnos los unos a los otros y no buscar de algún modo, pues, nosotros sentirnos mejores o imponer lo que nosotros pensamos, sino entender lo que el Señor quiere. Porque si no, además, la iglesia sería semejante a aquellos inmigrantes que casi siempre critican a los inmigrantes. ¿Habéis escuchado alguna vez o habéis conocido a algún inmigrante un poco racista? Parece extraño, ¿verdad? Pero los hay. ¿Habéis conocido quizá alguna mujer bastante machista? También lo hay. Pues cuando la iglesia no hace autocrítica y cada uno acaba señalando al otro y no acaba buscando qué es lo que cada uno tiene que hacer y no entiende incluso aquellas cosas que no ha hecho y que debía hacer, somos semejantes a aquellos inmigrantes que critican a otros inmigrantes y a aquellas mujeres que critican a otras mujeres. Y digo esto por poner ejemplos. Pues así nos vemos, hermanos. Y hablo en general. Las iglesias a veces se ven así, como inmigrantes racistas y como mujeres machistas. Y qué triste es eso, ¿verdad? Que hayan hermanos que sean así. Y ojo que desde la palabra de Dios aprendemos que podemos y debemos exhortarnos los unos a los otros. Y señalar aquello que claramente debemos cambiar.
Pero también debemos reconocer que nosotros nos equivocamos, que no somos perfectos, que no hay justo ni siquiera uno. Y además que era necesario que fuese así. Qué terrible sería que en la iglesia exista alguna persona que sepamos que es perfecta. Porque claro, le tendríamos casi como uno que ha caído del cielo y es como la representación de Dios. Él no ha conocido pecado, él todo lo que dice es palabra de Dios, él todo lo que hace ha sido guiado por Dios. Sería terrible, hermanos. Por ello es que el Señor permite que aún siendo llenos de su Santo Espíritu, aún teniendo muchos años en el Señor, aún conociendo muchas cosas de su palabra, tengamos todavía defectos. Qué bueno que el Señor haya permitido que sea así. Que solo Él sea el justo. Que solo Él sea bueno y perfecto. Porque ya sabéis que somos propensos a creer que nuestra forma de ver las cosas es la correcta y lo que opinan y comparten los demás está mal. Lo que yo creo es lo que debe ser. El resto estará equivocado. Pero como digo, hermanos, Dios en su soberanía ha permitido que su iglesia esté formada por gente imperfecta, por gente rota, por gente que tiene mucho por aprender. Y gracias a Él no estamos solos porque tenemos a un gran tutor, a un gran guía, que es su Espíritu Santo. Así que, hermanos, seamos humildes y agradecidos como nuestro Señor Jesús y huyamos de aquellos que creen saberlo todo, de aquellos que piensan que todo lo que dicen es oro en paño, pues se han envanecido en su propia opinión y han dejado atrás la sabiduría que proviene de Dios. Quizá a algunos todavía no les entra en la cabeza por cuanto suena a locura, pero el Señor ha puesto delante de su iglesia a personas heridas, porque sabe que el resto de las personas que les escuchan también están heridas. Y todos necesitamos adorar y conocer a Cristo. A nadie más, a Cristo. Y el primero que debe reconocer que solo el Señor merece toda la gloria y toda la honra es el que intenta, aun con sus defectos y limitaciones, guiar a todos los demás con la palabra de Dios. Queridos hermanos, el apóstol Pablo concluye su carta a los filipenses como suele hacerlo siempre. Ya lo veréis conforme tratemos todas sus cartas. Él comparte los saludos de los hermanos y hace una despedida con una bendición final. En medio de estos saludos menciona los saludos de los que son de la casa de César, y me pregunto incluso si estos hermanos fueron originarios de Filipos y por eso comunica los saludos de los de la casa de César, o si se reunían los cristianos en Roma, donde se encontraba Pablo. ¿Quién sabe? Pero con lo que sí nos debemos quedar es que en medio de nuestras ofrendas y ayudas se debe mostrar siempre nuestro amor tanto al prójimo como a Dios mismo. Pues el Señor ofrendó lo más grande que se pudo ofrendar. Entregó a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, y lo hizo por amor. Y gracias a ello, y gracias a Él, nosotros somos muy bendecidos en el Señor. Y además podemos ser también de bendición para aquellos que nos conozcan o que nos puedan conocer. Recordando además esto, y quedaos con esto, y concluyo, que más bienaventurado es dar que recibir. Y en Cristo ya lo tenemos todo. Y somos bendecidos para bendecir. Que el Señor os bendiga.